Nunca olvidaré el olor a antiséptico y a piel quemada. Esa imagen grabada a fuego de Sofía en la cama del hospital. Su piel hecha un mapa de dolor. Mi hija. Mi dulce Sofía. Su cuerpo cubierto de vendas. Sus ojos fijos en el techo. Vacíos. El médico habló de agua hirviendo. De un accidente doméstico. Una jarra que cayó. Pero yo conocía a mi hija. Conocía su torpeza elegante. Y sabía que algo no cuadraba. Que la verdad se escondía tras el silencio tembloroso de su esposo, Ricardo, y la ominosa sombra de su familia, tan poderosa, tan intocable. ¿Cómo podía una jarra de paria, agua hirviendo, caer accidentalmente sobre ella, de esa manera tan precisa, tan cruel, dejando un patrón que gritaba intención y no fatalidad? ¿Qué clase de accidente deja cicatrices en forma de reproche, de advertencia silente, que yo sentía desde el alma, desde lo más profundo de mi ser de madre? El nudo en mi estómago era un presagio gélido, una certeza que se negaba a ser silenciada por las explicaciones convenientes de Ricardo y su madre. La voz de Sofía, susurrando. Fue un accidente. Mamá, era una mentira transparente, una cortina de humo que apenas ocultaba el pánico en sus ojos, dilatados. Ese miedo, ese terror que irradiaba de ella, era una señal inequívoca para mí. Había visto esa mirada antes, en mujeres que sufrían en silencio, mujeres que habían aprendido a ocultar sus heridas para sobrevivir. Y mi hija no sería una de ellas, no si yo podía evitarlo. Mi corazón de madre rugía, un volcán dormido que finalmente había entrado en erupción, dispuesto a arrasar con todo lo que amenazara a mi Sofía. El problema que se alzaba ante mí era una montaña imponente. Ricardo no era solo un hombre. Era la extensión de una red de poder y dinero. Su familia, los Montalvo, controlaba parte del comercio de la ciudad. Poseía abogados que se movían en las altas esferas y tenían conexiones que llegaban hasta los despachos más influyentes. Denunciar a Ricardo significaba desafiar a un imperio, arriesgar no solo mi reputación, sino quizás nuestra propia seguridad. Sofía, siempre la más sensible, se encogía ante la idea. La idea de problemas era lo último que quería. Ya bastante tenía con sus heridas y el trauma psicológico que la consumía. Ella insistía en el silencio, en la paz precaria que le ofrecía la obediencia, incluso si esa paz estaba manchada de sangre y miedo. Pero yo sabía que el silencio era el verdadero monstruo, el que devoraría su espíritu poco a poco, hasta dejarla vacía. Mis llamadas a la policía local fueron recibidas con corteses pero firmes evasivas. Un asunto doméstico. No hay pruebas contundentes. La señora Montalvo no ha presentado cargos. Eran las frases que se repetían, como un disco rayado, en cada conversación. Era evidente que el nombre Montalvo actuaba como un escudo invisible, una armadura impenetrable que desviaba cualquier intento de investigación seria. Sentí la frustración quemándome la garganta, la impotencia de chocar una y otra vez contra un muro de indiferencia y miedo. Pero en mi mente, la imagen de Sofía herida me daba la fuerza para seguir, para buscar otra vía, otra forma de derribar ese muro. Recordé a Jorge, un viejo amigo de mis años universitarios, un alma rebelde que siempre había coqueteado con los límites de la ley, no para quebrarla, sino para entender sus recovecos, sus sombras, sus puntos ciegos. Jorge no era un abogado convencional, era un facilitador, un investigador independiente, como él se definía, un hombre con contactos en lugares poco convencionales, capaz de encontrar las agujas en los pajares legales que la justicia oficial a menudo ignoraba. Su número de teléfono, guardado en el fondo de mi agenda, era mi última esperanza. La primera reunión con Jorge fue en una cafetería sombría, en un rincón apartado de la ciudad. Su rostro, marcado por la experiencia y una eterna chispa de desafío, escuchó mi historia sin interrupciones, sus ojos profundos escudriñando cada detalle, cada pausa, cada lágrima contenida. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo:
Elena, esto es peligroso. Los Montalvo no son gente con la que se juega. ¿Estás segura de que quieres ir hasta el final? Mi respuesta fue un sí rotundo, un eco de la voz de mi corazón que no permitía dudas. Mi hija no está segura, le dije, y yo no puedo vivir con eso. Necesito justicia. No importa el costo. Jorge aceptó, pero no sin antes advertirme. Esto no será bonito. Elena, vamos a tener que ensuciarnos las manos, buscar en los rincones más oscuros. Y no hay garantías. Empezamos en secreto. Jorge tenía una red de informantes, gente que trabajaba en el bajo mundo de las finanzas y los negocios, que conocía los tratos turbios y los favores ocultos. La primera línea de investigación fue el dinero. Jorge sospechaba que un hombre como Ricardo, con el respaldo de una familia poderosa, no dudaría en usar su posición para enriquecerse de forma ilícita. Pasaron semanas, meses de trabajo subterráneo. Jorge y su equipo desenterraron una maraña de empresas fantasma, contratos inflados, sobornos a funcionarios públicos y evasión de impuestos. Ricardo, el intachable heredero de los Montalvo, era un maestro en el arte de la defraudación, utilizando la infraestructura familiar para blanquear dinero y desviar fondos. Los Montalvo, en su arrogancia, habían subestimado la capacidad de alguien externo para penetrar su fachada de respetabilidad. El velo que ocultaba sus fechorías empezaba a deshilacharse. Mientras Jorge construía el caso financiero, yo luchaba por reconstruir a Sofía. Sus quemaduras sanaban lentamente, pero las cicatrices emocionales eran más profundas. Pasaba las noches en vela, a menudo temblando, reviviendo el horror en sus pesadillas. Mateo, su hijo de 3 años, sentía la tensión. Se aferraba a ella con una ansiedad palpable, sus pequeños ojos reflejando la tristeza que veía en los de su madre. La presencia de Ricardo en su vida era una tortura diaria, una amenaza constante. Él seguía actuando como si nada hubiera pasado, con una normalidad escalofriante, intentando manipularla con regalos y falsas promesas de amor, mientras le susurraba advertencias sobre las consecuencias si ella hablaba. Una tarde, mientras estábamos en el parque, Mateo se cayó y se raspó la rodilla. Sofía, con una rapidez inusitada, lo levantó y lo abrazó, secándole las lágrimas con una furia protectora que me sorprendió. Fue en ese momento, viendo la intensidad de su amor maternal, que se encendió una chispa en sus ojos. «Mamá», dijo con voz firme pero temblorosa, «Mateo no puede crecer en este miedo. No puede verme así. No puede ver a su padre así. Yo no quiero que vea esto como algo normal. No puedo permitir que siga creyendo que está bien vivir con el miedo». Esa fue la señal que esperaba. Sofía había encontrado su propia razón para luchar. Juntas, empezamos a reunir más pruebas. Sofía, con una valentía que antes creía perdida, me contó los detalles de la noche en que Ricardo le arrojó el agua hirviendo. No fue un accidente, fue un castigo. Un castigo por haberlo cuestionado sobre unas llamadas sospechosas, por haber preguntado demasiado. Me mostró los mensajes de texto donde él la amenazaba veladamente, las fotos de moretones antiguos que había ocultado bajo el maquillaje. Cada revelación era un golpe al corazón, pero también un peldaño más en la escalera hacia la justicia. Con cada pieza del rompecabezas que Sofía me entregaba, la fortaleza en sus ojos crecía. Me contó sobre el miedo constante, el caminar de puntillas, el intentar ser invisible para evitar la ira de Ricardo. Me habló de cómo él la aislaba de sus amigos, de cómo controlaba su dinero, incluso la ropa que vestía. La sumisión era su estrategia de supervivencia, hasta que la agresión con el agua hirviendo cruzó una línea de no retorno. Ella sabía que si no hablaba ahora, el siguiente incidente podría ser peor, y que la vida de Mateo también estaba en riesgo. Al ser testigo pasivo de esa violencia, mientras Sofía y yo nos uníamos, Jorge desenterraba más y más evidencias de los delitos financieros de Ricardo. Los números eran irrefutables.
las transacciones falsas, los nombres de los cómplices. El escándalo era enorme. Jorge, con su habilidad para navegar los medios, filtró la información a un periodista de investigación conocido por su valentía y su independencia. La historia estalló como una bomba. Los titulares de los periódicos hablaban de corrupción en las altas esferas, de fraude millonario y de conexiones oscuras. La presión mediática era implacable, exponiendo a Ricardo y, por extensión, a la intocable familia Montalvo, al escrutinio público. La familia Montalvo intentó contener el daño, pero la marea era demasiado fuerte. Sus abogados, acostumbrados a silenciar problemas, se encontraron con un muro de pruebas irrefutables y una opinión pública que exigía respuestas. La madre de Ricardo, que antes me había recibido con desdén y amenazas veladas, ahora se veía acorralada. La reputación de su imperio se desmoronaba ante sus ojos. Poco a poco, empezaron a soltar a Ricardo, a distanciarse de él, a presentarlo como una oveja negra que había actuado por su cuenta. La traición familiar, un golpe devastador para Ricardo, fue nuestra victoria silenciosa. Con la opinión pública a nuestro favor y las pruebas financieras en la mano, Jorge se acercó a PAN, la fiscalía. Esta vez, no hubo evasivas. La magnitud del escándalo y la presión mediática hicieron imposible ignorar el caso. Los fiscales abrieron una investigación formal. Sofía, por fin, se sintió lo suficientemente fuerte como para dar su testimonio oficial, apoyada por mis palabras y la presencia tranquilizadora de Jorge. Sus palabras, firmes a pesar del temblor, detallaron cada acto de violencia, cada amenaza, cada cicatriz física y emocional. Otros testigos, empleados de Ricardo que habían sido silenciados por el miedo, encontraron el valor para presentarse, corroborando los abusos de poder y las amenazas de Ricardo. La investigación de la Fiscalía avanzó con rapidez inusitada, impulsada por la opinión pública y la solidez de las pruebas. Ricardo fue llamado a declarar, pero su arrogancia le impidió reconocer la gravedad de su situación. Se aferró a las mentiras y las negaciones, pensando que su apellido lo protegería. Pero el mundo ya no era el mismo. Su escudo se había roto. Su familia, antes su mayor baluarte, lo había abandonado para salvarse a sí misma. La soledad de Ricardo era palpable, una justicia poética para el hombre que había sometido a mí, hija, a un aislamiento tan cruel. El arresto de Ricardo fue un evento mediático. Las cámaras lo captaron mientras era escoltado fuera de su opulenta mansión, esposado, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y furia. Fue acusado no solo de violencia doméstica y agresión grave contra Sofía, sino también de fraude fiscal, blanqueo de dinero y corrupción. Los cargos se acumularon, cada uno un clavo más en el ataúd de su libertad y su reputación. El juicio fue largo y agotador, un calvario emocional para Sofía y para mí. Tuvimos que revivir el dolor una y otra vez, soportar los intentos de la Laras, defensa de desacreditar a Sofía, de pintarla como una mujer inestable, celosa, una cazafortunas que buscaba arruinar a un hombre exitoso. Pero las pruebas eran contundentes. Los informes médicos, las fotografías de las quemaduras, los mensajes de texto incriminatorios, el testimonio valiente de Sofía y mío, y la abrumadora evidencia de los crímenes financieros. La verdad se alzó por encima de las mentiras. El día del veredicto, el tribunal estaba abarrotado. La tensión era palpable. Cuando el juez pronunció la sentencia, un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Ricardo Montalvo fue declarado culpable de todos los cargos. La condena fue severa. Varios años de prisión por violencia doméstica y agresión, sumados a una larga pena por sus delitos financieros. La justicia, esa palabra tan a menudo elusiva, finalmente había llegado. Las lágrimas corrieron por mi rostro, no de tristeza, sino de un agotamiento profundo y de una inmensa gratitud. Abracé a Sofía,
que lloraba silenciosamente. Sus hombros temblaban, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de miedo. La custodia temporal de Mateo fue otorgada a Sofía, un rayo de esperanza en medio de la contrendo oscuridad. La corte reconoció el entorno peligroso en el que el niño había vivido y la necesidad urgente de protección. Fue un alivio saber que Mateo estaría a salvo, lejos de la influencia tóxica de su padre y su familia. Mi nieto, el pequeño sol que iluminaba nuestras vidas, ahora podría crecer en un ambiente de paz y amor, sin el temor constante que había sido su sombra. Pero la historia no terminó con la condena de Ricardo. El rastro de poder y resentimiento de la familia Montalvo era largo y profundo. Semanas después de la sentencia, comenzaron las amenazas. Llamadas anónimas a mi casa, coches, sospechosos merodeando por la calle, incluso un intento de intimidación en el colegio de Mateo. La ira de los Montalvo, heridos en su orgullo y en su fortuna, se manifestaba de formas sutiles pero aterradoras. Sabía que no podíamos bajar la guardia. La victoria en la corte era solo una batalla ganada, no la guerra. Decidí que no permitiría que el miedo nos paralizara de nuevo. Mi primer paso fue fortalecer la seguridad de nuestra casa, instalando cámaras y alarmas. Pero sabía que eso no era suficiente. Tenía que ser capaz de protegernos activamente. Me inscribí en un curso intensivo de defensa personal, aprendiendo artes marciales y técnicas de desarme. Mi cuerpo, que pensé que ya no tenía la agilidad de antes, se fue fortaleciendo con cada clase. La disciplina y el enfoque me ayudaron a canalizar mi rabia en algo productivo, en una herramienta de protección. Luego, con la ayuda de Jorge, que tenía contactos en todos los ámbitos, obtuve una licencia de armas y me apunté a clases de tiro. La idea de usar un arma me repelía al principio, pero la imagen de Sofía y Mateo en peligro superaba cualquier objeción moral. Aprendí a manejar una pistola con precisión y calma, entendiendo que era una última línea de defensa, una herramienta para neutralizar una amenaza, no para buscar venganza. Mis manos, que habían cuidado y alimentado a mi familia, ahora aprendían a sostener un arma, una transformación que me sorprendía cada día. La noche que temía llegó varios meses después. Estaba sola en casa. Sofía y Mateo se habían quedado con una amiga por mi insistencia, sintiendo una extraña premonición. Escuché un ruido en la planta baja, un crujido suave pero distintivo. Mi corazón se aceleró, pero mi entrenamiento me había enseñado a respirar, a evaluar, a reaccionar. Deslicé la mano bajo la almohada y saqué el arma, comprobando el cargador con un movimiento fluido que había practicado cientos de veces. Bajé las escaleras lentamente, el arma apuntando hacia adelante, mis sentidos agudizados, cada músculo tenso y listo. 2 figuras encapuchadas estaban en la sala, revolviendo los cajones, buscando algo, tal vez queriendo dejar un mensaje. Uno de ellos giró al escuchar mi paso. Sus ojos, a través de la ranura de la capucha, se abrieron de sorpresa. «¡Alto ahí!», grité con una voz que no reconocí como mía, firme y autoritaria. El hombre se lanzó hacia mí. No dudé. Apunté al centro de su masa, no para matar, sino para neutralizar, para detener la amenaza. Disparé una vez. El impacto lo derribó. Un grito de dolor resonó en la casa. El segundo asaltante, paralizado por el miedo, intentó huir. Disparé al suelo cerca de sus pies. El estruendo hizo que se detuviera en seco. En segundos. Activé la alarma silenciosa y llamé a Jorge, que ya había puesto en marcha un protocolo de emergencia para estos casos. La policía llegó en cuestión de minutos. Los asaltantes fueron identificados como matones a sueldo, contratados por un primo de Ricardo, intentando dar un susto y recuperar documentos que pensaban que podrían incriminar a la familia. Mi acción decisiva no solo los había detenido, sino que había frustrado un intento de represalia más grave. Ese día me di cuenta de que había cruzado un umbral.
que ya no era la misma Elena de antes. Me había convertido en una protectora feroz, capaz de cualquier cosa para salvaguardar a los míos. Después de ese incidente, entendí que no podíamos seguir viviendo en el mismo lugar. La paz mental de Sofía y Mateo era primordial. Con la ayuda discreta de Jorge y mis propios ahorros, vendí mi casa y compramos una más pequeña en una ciudad costera alejada, lejos de la influencia de los Montalvo. La mudanza fue un paso gigante hacia la sanación. Dejamos atrás los recuerdos dolorosos, los fantasmas del pasado, y nos abrimos a la promesa de un nuevo comienzo. La nueva ciudad era diferente, más tranquila, con un aire salino que parecía limpiar las heridas del alma. Sofía, aunque aún llevaba las cicatrices físicas y emocionales de su tormento, empezó a florecer. El sol, el mar, la ausencia de miedo constante, le permitieron respirar por primera vez en años. Mateo, ajeno a gran parte del horror pasado, se adaptó con la facilidad de un niño, haciendo nuevos amigos en el parque y riendo con la despreocupación de su edad. Su risa era música para mi alma, un bálsamo que curaba mis propias heridas. Juntas, Sofía y yo nos dedicamos a construir una vida pacífica. Reabrí mi antiguo negocio de costura, y ella, con su talento innato para el diseño, me ayudó a expandirlo. La creatividad se convirtió en una forma de terapia, un escape, una expresión de vida y esperanza. Nuestras conversaciones, antes dominadas por el miedo y la carrera nociro, estrategia legal, ahora giraban en torno a telas, patrones y colores. Poco a poco, la alegría regresó a sus ojos, y la sonrisa, que antes era una mueca forzada, ahora brotaba con una naturalidad hermosa. Fue durante una de esas tardes, mientras tejíamos y charlábamos, que nació la idea. Habíamos conocido a otras mujeres en la nueva ciudad, mujeres con historias de dolor y supervivencia similares a las de Sofía. Nos dimos cuenta de que muchas de ellas no tenían un lugar seguro donde ir, ni recursos para escapar de sus abusadores. «Mamá», dijo Sofía un día, «necesitamos hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Después de todo lo que hemos pasado, tenemos que ayudar a otras». Así nació el Refugio de las Tejedoras, un santuario, un espacio seguro para mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Con la ayuda de la comunidad local y algunos contactos de Jorge, conseguimos un pequeño local. Lo reformamos y lo llenamos de hilos, agujas y máquinas de coser. El refugio ofrecía no solo un lugar seguro para vivir, sino también apoyo legal y psicológico. Y lo más importante, capacitación en habilidades laborales, especialmente en costura y tejido. Queríamos que estas mujeres no solo escaparan de la violencia, sino que también recuperaran su independencia económica y su autoestima. Las primeras mujeres en llegar al refugio eran tímidas, asustadas, con la mirada perdida que yo también conocía. Pero poco a poco, en el ambiente cálido y solidario de El Refugio de las Tejedoras, empezaron a sanar, verlas aprender a coser, a crear hermosas prendas, a compartir sus historias y a encontrar fuerza en la camaradería femenina. Fue una de las mayores recompensas de mi vida. Cada puntada era un acto de resistencia, cada hilo, un vínculo de solidaridad. Habíamos convertido nuestro propio dolor en una fuente de fuerza para otras. Años después, la noticia llegó de forma inesperada. Ricardo Montalvo había muerto en prisión, víctima de una enfermedad repentina. No hubo alegría en mi corazón, solo un profundo suspiro de liberación. La amenaza, la sombra que había planeado sobre nuestras vidas durante tanto tiempo, finalmente se había disipado. Era el fin de un capítulo oscuro, el cierre definitivo de un ciclo de miedo y venganza. Miré a Sofía, que sostenía la mano de Mateo, ahora un niño grande y feliz, ajeno a Previro, la complejidad de la noticia. Sus ojos se encontraron con los míos. Una comprensión silenciosa, una paz compartida. Decidimos, en ese momento,
soltar el odio. No tenía sentido aferrarse a él. Ricardo ya no podía hacernos daño. Elegimos perdonar, no por él, sino por nosotras, por nuestra propia libertad. La vida nos había enseñado una lección dura, pero también nos había mostrado la fuerza de la resiliencia, la inquebrantable fuerza del amor de una madre. Hoy, el refugio de las tejedoras sigue creciendo, ayudando a innumerables mujeres a encontrar su voz, su poder y su camino hacia una vida libre de violencia. Mirando hacia atrás, a ese día en el hospital con Sofía, me doy cuenta de lo lejos que hemos llegado. La justicia no es solo lo que sucede en un tribunal, con un juez y un veredicto. La verdadera justicia es la solidaridad que encontramos en los momentos más oscuros, la inquebrantable fuerza del amor de una madre que se niega a rendirse, y la capacidad de transformar el dolor más profundo en una fuerza imparable para el cambio, para construir un mundo donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo, donde cada puntada de hilo sea un acto de esperanza y libertad.